El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Espacio de silencio para permitir que la palabra proclamada ilumine nuestras mentes y transforme nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tu palabra en este día nos alimenta. Gracias, Señor, porque tu palabra en este día nos fortalece. Gracias, Señor, porque tu palabra en este hermoso día nos ayuda, nos alienta, nos anima y nos da la certeza de que tú inmensamente nos amas, de que tú inmensamente nos cuidas, de que tú inmensamente nos bendices, de que tú inmensamente confías en nosotros y de que tú nos invitas a seguir tus pasos. Cada vez que celebro la fiesta de uno de los apóstoles, lo hago con gran reverencia y con profunda gratitud. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos la oportunidad de celebrar la fiesta de uno de los apóstoles, estamos a la hora de la verdad mirándonos en un espejo. Nos miramos en un espejo porque a través de ellos vemos los momentos luminosos y gratos de la vida y del camino de la fe. Pero también vemos los momentos de prueba, de lucha, de tristeza y de dolor que se dan en nuestro peregrinar como discípulos del Señor. Hoy tenemos el privilegio, hoy tenemos la oportunidad de contemplar a dos de los apóstoles Pedro y Pablo.
E interesantemente, cuando contemplamos o miramos el texto sagrado, vemos que de estos apóstoles se nos dan una serie de datos que obviamente nos ayudan a todos a conocerlos un poco mejor, pero también a ver sus interioridades y ver cómo se fue dando la acción de Dios en sus vidas. Resulta particularmente interesante, distinto a otros apóstoles, como encontramos en el texto sagrado múltiples referencias de los momentos y circunstancias que a ellos les tocó vivir. Ahora bien, en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, ¿qué nos enseñan gracias a la palabra proclamada? Voy a destacar solamente 3 elementos o 3 aspectos, porque si no, nos quedamos hasta la semana que viene. Los apóstoles Pedro y Pablo nos enseñan a caminar. Los apóstoles Pedro y Pablo nos enseñan a edificar o construir. Los apóstoles Pedro y Pablo nos enseñan a confesar o testimoniar. Caminar, edificar, confesar o testimoniar. La primera lectura que acabamos de escuchar está tomada del libro de los ¿qué? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De quién se nos habla particularmente en ese texto? De Pedro. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo, segunda carta del apóstol Pablo, ¿a quién? A Timoteo. ¿De quién se nos habla ahí? De Pablo. El texto evangélico viene ¿de cuál de los evangelios? Evangelio según San Mateo. Obviamente ahí está el corillito incluido, el corillo completo incluido, pero destaca ¿cuál de las figuras? La de Pedro. Caminar, edificar, confesar. Conocemos el camino de Pedro, ¿verdad? De Simón Pedro, ¿verdad? Pescador, que fue invitado por Jesús a seguirle, que era un hombre de empuje, que era un hombre entusiasta, pero de momento se le iba y metía las patas. De momento tenía momentos luminosos y maravillosos como el que vimos en el texto evangélico del día de hoy, pero al ratito metía las patas, daba 2 pasitos para adelante y como ¿cuántos para atrás? Como 50 para atrás. Pero a la hora de la verdad, un hombre con un gran corazón. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Espejo. Y vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese texto, cuando ya en las postrimerías de su caminar, vivió un momento especialmente hermoso y luminoso. Estaba preso, ya sus horas estaban contadas, pero dice algo precioso: la oración de la comunidad. La comunidad oró intensamente por él y eso le dio el privilegio de experimentar una gracia muy especial y una ñapita en su tiempo entre nosotros. Conocemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Conocemos la trayectoria de Pablo. Saulo, un hombre con un contexto cultural y educativo diferente y que por tanto en un momento determinado hizo una opción en la cual le tiró con todo a los que proclamaban ¿a quién? A los que proclamaban a Jesús. Pero llegó el momento en el que Dios le desmanteló, le desmontó aquel andamiaje y le dio la oportunidad de volver a reconstruir una vida nueva. Una vida transformada, una vida con otros criterios, cimientos y fundamentos, que es lo que vemos en el texto que acabamos de escuchar como segunda lectura.
Interesantemente señala que el apóstol Pablo ya reconocía que estaba en la última etapa o en las postrimerías de su vida, pero en vez de hablar con angustia, tristeza y dolor de esa circunstancia, lo hablaba con profunda satisfacción y gratitud, porque había dado la pelea, porque había recorrido el camino y se sentía profundamente ¿qué? Satisfecho, contento, pero sobre todo agradecido por el camino realizado. Cualquier semejanza es pura espejo. Caminar. Hoy estamos viendo el caminar de los apóstoles Pedro y Pablo. Pero es importante que también veamos nuestro caminar, que se parece, como he estado machacando, muchísimo al de ellos. Momentos gratos, luminosos, espléndidos y maravillosos, pero también con cada metida de pata y con cada proceso de aprendizaje, porque obviamente todas esas circunstancias son oportunidades para aprender, reconocer, mejorar, valorar y emprender un camino nuevo de vida. Caminar. Edificar. El apóstol Pedro le tocó una misión muy concreta dada por el mismo Jesús. Le tocó ser ¿qué? Ser piedra, fundamento, cimiento de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Le tocó edificar. Al apóstol Pablo también le tocó edificar. Y a él le tocó difícil, porque a él le tocó particularmente edificar en un entorno o en un ambiente muy plural, distinto y diverso. Lo que se llama, en el contexto del texto sagrado, los pueblos paganos. Le tocó edificar en ese escenario. Ahora bien, nosotros aquí y ahora, como discípulos de Jesús, también nos toca o nos corresponde edificar, construir en el escenario o en el contexto donde el Señor nos ha sembrado, en el escenario o en el contexto donde el Señor nos ha puesto. Es decir, en mi hogar, es decir, en mi ámbito laboral, es decir, en mi ámbito social, es decir, donde quiera que yo esté. Estoy llamado, como los apóstoles Pedro y Pablo, ¿a qué? A edificar, construir. Construir una nueva manera de actuar, una nueva manera de obrar, una nueva manera de ser, un nuevo estilo de vida que sea más sustentable, más respetuoso y más acorde con el proyecto de Jesús. Edificar. Y nos queda confesar o testimoniar. A la hora de la verdad, todos los esfuerzos, las luchas de los apóstoles Pedro y Pablo tenían como fin, ¿qué cosa? Confesar o testimoniar ¿a quién? A Jesús, el que verdaderamente transformó sus vidas, el que le dio un giro a su caminar, el que le dio sentido a sus acciones, el que le movió, el que fue motor, el que fue impulso, hasta el punto de dejarlo todo perdido, literalmente por Jesús, y considerarlo, como decía el apóstol Pablo, todo basura, con tal de seguir y de experimentar el amor infinito de Dios. Confesar, testimoniar. Y lo llegaron a hacer hasta derramar su sangre. A nosotros, los discípulos de Jesús, que nos miramos en el espejo de los apóstoles Pedro y Pablo, hoy día, ¿cuál es la misión más hermosa? ¿Cuál es el legado más hermoso? ¿Cuál es el regalo más hermoso que podemos hacerle a los que están a nuestro alrededor, a la sociedad y al mundo entero? Testimoniar, confesar con nuestra vida que es válido seguir a Jesús y vivir su estilo
en el mundo de hoy, que produce hermosas alegrías y grandes satisfacciones en el mundo de hoy, que me saca de cada lío y de cada enredo en el mundo de hoy. Si el Señor obró maravillas en los apóstoles Pedro y Pablo, que eran tremenditos, porque eran tremenditos los dos, si lo pudo hacer con ellos, ¿por qué no conmigo o con nosotros? Entonces, por eso pido en este día que por intercesión de los apóstoles Pedro y Pablo, el Señor nos dé ese impulso para poder seguir caminando junto a Él. Nos dé la alegría y la fortaleza para reconocerle siempre a Él, para dejarnos transformar por Él y para que nuestras palabras y acciones siempre hablen de Él. Que el Señor nos bendiga.